Carl Gustav Jung puso esta ficha, la isla sería este circulito. O sea, yo lo que saqué de la teoría de la isla y el mar es de esta ficha, esta sería la parte consciente, dentro está el ego, esa personalidad que nos hemos creado en la primera parte de la vida, que la media de edad son 50 años, a partir de los 50 años es como que ya es muy... esa personalidad te va a explotar, si no te explota por un lado, por otro, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, en el trabajo, o sea, hay una media que han puesto más o menos que son los 50 años, pero hay mucha gente que pasa toda su vida y lo ha vivido desde el miedo, desde la herida de la infancia, herida ancestral. Esa personalidad que nos hemos creado en la primera parte de la vida es muy importante para crearnos nuestro yo. Mi hija de 14 años, pues es que se ve claramente a los 12, 13, 14, o sea, te estás creando una personalidad que necesitas un poco separarte de tus padres porque te estás creando tu yo. Pero ese yo, si nos dejamos llevar, al final es como una barrera que no nos deja conectar con lo que verdaderamente somos. Jung lo llamaba el sí mismo, el ser esencial, self, guía interna. Los romanos, el genius innato de cada individuo. Los egipcios, el alma va. Los griegos, el daimon interior. O sea, algo que se ha sabido en todas las civilizaciones es como que el gran espíritu reside en nuestro corazón. Está en el centro del subconsciente, está en el centro de ese mar. Entonces nosotros en nuestro día a día tenemos que trabajar, tenemos que desmontar esa personalidad para tener acceso a llenarnos de nosotros mismos, nosotros mismas, cuando hemos hablado antes. O sea, ¿cómo llenamos ese vacío que no sabemos por qué tenemos? Si entramos en este camino del corazón, lo que vamos a conseguir es conectar con esa guía interna y llenarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Para este trabajo también hay que tener una información. A mí en estos 11 años, o sea, a la par que generas una ONG, Bomberos Ayudan, y a la par de generar algo así que es muy grande, ¿no? Muy guay, a la par hay un trabajo de autoconocimiento que desde el principio lo que me llevaba era decir, ostras, la importancia personal es de las mayores fugas de energías que tenemos. Entonces, si yo genero Bomberos Ayudan, presidente de Bomberos Ayudan, esto, lo otro, me empiezo a... ese ego, esa personalidad desde la herida se empieza a coger fuerza, al final hay pérdida de energía. Y lo que aparece aquí, en nuestra vida, son las sombras. Y a veces decimos, ostras, las sombras, lo vemos ahí negro, ¿no? Y decimos, ostras, vale, antes de hablar de la sombra, lo que es importante decir, o sea, que tenemos aquí esas sombras que son negras, pero esas sombras que son negras es un 10%, pero las sombras que son doradas es el 90%. Entonces, ahora seguimos hablando de las sombras, pero, ostras, que ese 10% de sombra puede que sea la puerta o el guardián, si lo queremos ver así, de todo el potencial humano que tenemos. Entonces, yo he generado mi personalidad y dentro de mi personalidad genero una sombra, que son, lo podemos definir como aspectos de nuestra personalidad, de nuestro ego, que nosotros no somos conscientes. O sea, yo no soy consciente que soy tacaño, por ejemplo, pero cuando veo a alguien muy tacaño me pongo de los nervios. Ostras, eso ahora lo vemos, ¿no? Es una proyección. La mejor manera de trabajar las sombras es a base de las proyecciones, con nuestras parejas, hijos, jefes. No, al final, esa sombra la podemos ver desde la personalidad, pero luego podemos irnos más. Puede haber una sombra familiar. O sea, cuando yo hago este trabajo del corazón, estoy indagando en lo que verdaderamente soy, me estoy llenando de mí mismo, pero también me estoy llenando de capacidad de conectar con esa sombra familiar que ha habido, ese niño que murió de mi bisabuelo y que no había fotos, todas las fotos se tiraron, o ese maltrato que ha habido, pero nadie ha sabido nada. O sea, despejar las sombras lo que va a hacer es también eso, crearnos este puente hacia lo que verdaderamente somos. Entonces,
imaginaros si yo esa sombra pasan 30, 40 años, imaginaros que yo de pequeño tengo un saco y de repente mis padres, mis abuelos, todos lo han hecho lo mejor que han podido, pero ellos han venido de una posguerra, han sufrido crueldad, lo han hecho lo mejor que han podido, pero cuando yo lloraba, que no llores, al saco, esa parte de mí emocional que tengo que quitar de lo que verdaderamente soy. Pues tú eres un niño de 5 años, eres puro, estás conectado totalmente a la esencia, eres un sol corriendo, pero lo hacemos lo mejor posible, pero inevitablemente nuestros padres y ancestros nos han creado, sin quererlo, esa sombra. En ese saco meto esa parte de emoción en mí. No, pues no se pegas no puedes luchar por lo que quieres, porque lo que sea que te vayan metiendo en el subconsciente, tú te vas creando un saco, lo vas echando en el saco de la personalidad, ¿no? Y se va creando una sombra y pasan los 20 años, 30 años, 40 años, ese saco, si os fijáis, la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la misma persona que en su día a día el Dr. Jekyll es como un buenismo, ¿no? Que tiene que quedar bien con todo el mundo, porque estás actuando desde tu herida, ¿no? Pero quieres, pues eso, agradar a todo el mundo, es como que te creas una falsa personalidad y si no aireas ese saco, si no sacas tus sombras y van pasando los 30, 40, 50, 60 años, eso se vuelve una sombra hostil. Entonces, Mr. Hyde sería la otra personalidad, ya se ha creado una sombra tan hostil que imagínate cuando bebe o cuando sale por la noche, sale esa sombra y actúa de tal manera que te ha atrapado la sombra en la vida. Entonces sabemos que podemos llegar incluso a eso. Hay que trabajarse las sombras. Cuando hablaban del angelito, el angelito que te habla de aquí, el demonio que te habla en el otro lado, pues es que hay una voz interna, que una es tu guía interna, que claramente cuando es para el amor, cuando tienes la certeza que es para unir, que eso es la guía interna. Si esa vocecita viene desde el ego, que si es para separar, si es para crear ira, si esa vocecita de pon este comentario en las redes sociales que va hasta hacer explotar emocionalmente, pues eso claramente viene de la sombra del ego, de esa otra voz interna. Pues todo este trabajo, y gracias a todos estos baches que pasamos, que si no llega a ser por ellos, no podríamos florecer este corazón así, en este mundo, en este planeta donde estamos. De momento, este es el camino, que es a base de palos. Si conseguimos aprender a base de flores, esto cambia. Y todo lo que se está hablando del cambio de era, de la expansión de la conciencia, es que podemos generar un futuro. Y en nuestras generaciones, que la vida ya no sea aprender a base de palos, que aprendamos con flores. O sea, que se puede, somos creadores, creer para crear. Pues estamos en un momento que todos los que pasamos por estos baches, aunque sea pérdida de hijos, conseguimos florecer, lo que vamos a hacer es chispitas a todo nuestro entorno para que cada uno en su proceso y sin influir, o sea, sin querer manipular y querer que tú salgas del sufrimiento y florezcas, no. Sin querer hacer nada, se consigue.